Buen día, jóvenes del Liceo Montessori de tercero básico. Les saluda el profesor Víctor Aguilar. La clase del día se tratará de la Revolución Rusa, comprendida en el año de 1917 a 1922. Se divide técnicamente en dos revoluciones. La primera acaecía en el mes de febrero, logrando la caída del gobierno imperial y la renuncia al trono del zar Nicolás II, con el cual terminaron más de 300 años de dominio de la dinastía Romanov. La segunda revolución se produjo en el mes de octubre y obtuvo como resultado el derrocamiento del gobierno provisional y la instalación de los bolcheviques en el poder bajo el liderazgo de Lenin. Para tener conocimiento, ¿qué significa zar? Es el título que se daba al emperador de Rusia y al soberano de Bulgaria. La Rusia zarista se extendía sobre 22 millones de kilómetros cuadrados. Comprendía una población de 150 millones de habitantes. Su mayor cantidad de producción era puramente agrícola, debido a que a todo eso se dedicaba la mayor cantidad de población de este país. Sin embargo, tuvo ciertos descalabros, ya que mantenía un atraso económico y social, una especie de fósil del antiguo régimen. Tenía una monarquía absoluta, tal y como les decía, el zar gozaba de una autoridad ilimitada que impedía el mínimo desarrollo democrático, apoyado por la Iglesia ortodoxa, el ejército y la burocracia. La aristocracia latifundista era una pequeña minoría, dueña de grandes extensiones de tierra. Monarquía, aristocracia, iglesia y terratenientes. ¿Qué es terrateniente o también conocido como lugarteniente? Es un hombre que tiene la autoridad y poder para hacer las veces de otro un cargo o un empleo. La burguesía reducida, carente de poder para llevar a cabo la modernización del país. Una minoría significativa, tenía origen extranjero. Como les decía, su mayor cantidad de población era campesina. Era la servidumbre, fue suprimida en 1861. Cerca del 80% de la población viviendo en condiciones miserables. Los kulaks eran campesinos propietarios y los mujiks, que eran los campesinos pobres. El proletariado emergente, escaso, cerca de 3 millones de personas, con nulos derechos, favorable a las ideas revolucionarias, con el hecho de poder sobresalir y tener unas mejoras de vida, tanto económicas, de tierra y derechos. La revolución en 1905 es un movimiento de insurrección contra el zarismo. Fue una llamada de atención sobre los graves problemas de Rusia y sus carencias, su nacionalismo agrario, político y obrero. La crisis en 1902 y 1903 propició la aparición de huelgas de obreros y la sublevación de campesinos. El ambiente se crispaba y el zar firmó una serie de medidas populistas que luego ignoró o eliminó. La derrota de 1905 en la guerra contra Japón por el control de Manchuria supuso una terrible humillación, provocó una enorme conmoción en el país y una sensación de profunda crisis, tanto emocional, política y económica. Se pedían cambios profundos y urgentes. En enero del mismo año, una manifestación pacífica en el Palacio Imperial para solicitar al zar protección y justicia ante las miserables condiciones de vida acabó de forma sangrienta. A este hecho se le conoció como el Domingo Negro o Sangriento, debido a que en esa manifestación se murieron más de 1000 personas, haciendo con ello un desastre personal, en donde fallecieron miles de personas que luchaban por sus derechos y las mejoras hacia el país. Sin embargo, la dinastía Romanov, con el zar Nicolás II, impidió todo esto, haciendo que esta manifestación pacífica se extendiera por días. La Revolución Rusa propició en la crisis de 1902, la derrota de 1905 contra Japón y el Domingo Sangriento. Eso provocaba muchas situaciones
para esta revolución. El zar aceptó introducir reformas para calmar revolucionarias. El manifiesto de libertad, supresión de ciertos impuestos de los campesinos, jornadas laborales de 10 horas y la creación de una asamblea representativa, conocida como Duma. Pero Nicolás II, enemigo del liberalismo, boicoteó el funcionamiento de la Duma y anuló en 1907 el manifiesto de octubre. Rusia vuelve a la autocracia y el zar se aísla en la corte, controlando por la camarilla real y el enigmático Pope Rasputín. Los años de prosperidad entre 1906 y 1914 taparon los problemas de fondo. A la renuncia de Nicolás II asumió el poder un ministro provisional y se conformó la Duma, tal y como les decía, entre el ministro y los representantes obreros. La revolución consistió en transformar la autocracia en una monarquía constitucional. En 1917, en febrero, para entender el desenlace de la revolución hay que conocer cómo intervino Rusia. Las alianzas firmadas con Francia y Reino Unido entre 1894 y 1907 respectivamente, así como su rivalidad con el Imperio Austrohúngaro, llevaron a Rusia a una guerra, movilizando a más de 14 millones de personas, la cual en su mayoría eran campesinos, lo cual agravó aún más su maltrecha economía y percibir el campo de su fuerza de trabajo, lo que se tradujo en escasez de productos y la subida de precios en un 300%. Imagínense, esa economía estaba devastada entre 1913 y 1917. En el frente de la guerra, la situación era caótica, difícil. Las municiones no llegaban, peor aún los alimentos, por los fallos en las fábricas, debido a la escasez de personas que se dedicaban a estos trabajos y también a la falta de materias primas o combustibles. Materias primas por el hecho de que no había quien trabajara la tierra. Recordémonos que en su mayoría las personas que integraban este ejército eran campesinos y eran los que se dedicaban a la agricultura y explotar las tierras de Rusia. Y los transportes era otra de las situaciones que afectaba a Rusia en ese entonces. Rusia aguantaba a duras penas en la guerra gracias a su gigantesco ejército. Imagínense, 14 millones de personas, si no es que más, a costa de grandes bajas, gran cantidad de personas que perdían la vida en esta revolución. Pero lamentablemente el hambre se descontrolaba y hacía que se expandiera con rapidez, perdiendo Rusia. Y todo esto era culpable el zarismo. Esta situación llevaba hasta abajo a esa gran Rusia que luchaba por grandes derechos, igualdades por la población. Sin embargo, el zarismo no dejaba prosperar ni democráticamente, ni político, ni económico, mucho menos social, a esa enorme Rusia, ese monstruo que se le puede decir en su gran extensión de tierra y con gran cantidad de población que se tenía. Sin embargo, eran muchas las situaciones que a Rusia la llevaban a tocar fondo. Los grandes líderes de la Revolución Rusa podemos mencionar a Lenin, 1870-1924. Su nombre verdadero fue Vladimir Ilich Ulyanov y ejerció la profesión de abogado cuando inició la revolución en marzo de 1917. Vivía en Suiza, ya de regreso en Rusia, fue apoyado por los alemanes y dirigió la revolución bolchevique. Es considerado el inspirador de este movimiento.
fundador del Partido Comunista Ruso y el arquitecto del Estado soviético, del cual fue el primer jefe de Estado. Trotsky, 1879 a 1940, fue lugarteniente de Lenin y su verdadero nombre fue Lev Bronstein. Nació en Odessa, Ucrania. Se refugió en París en 1916, donde fue expulsado por sus ideas. De ahí se trasladó a Estados Unidos. Fue ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Lenin y después comisario de guerra. En abril de 1916 llegó a Rusia y conspiró contra el gobierno provisional de Kerensky. Debido a esta acción tuvo que salir al exilio. Finalmente murió asesinado en México en 1940 por agentes de Stalin. Joseph Stalin, 1879-1953. Fue lugarteniente de Lenin. En 1917 ocupó la Secretaría General del Partido Comunista y gobernó Rusia desde mediados de 1920 hasta su muerte en 1953. Durante su gobierno reprimió fuertemente a sus opositores y se le adjudicaron muchos asesinatos. Contradijo los principios de la revolución, ya que en lugar de apoyar al pueblo, lo sojuzgó durante gran parte del siglo XX. La revolución de 1917. Para empezar, en 1914 los bolcheviques se inician mostrando contrarios a la entrada de la guerra y a partir de 1915 los socialistas y liberales aumentaron su oposición. Entre el 25 y 27 de febrero del mismo año se produjeron manifestaciones espontáneas de mujeres en su mayoría, a las que se le unieron obreros de protesta contra la guerra y el hambre. Las derrotas, los muertos, más o menos 1.7 millones de personas, si no es que más, y heridos, más de 5 millones, posiblemente aumentaron. Esos fueron los registros que se dieron. El hambre y la escasez aumentaron las posturas contrarias a la permanencia en la guerra. El zar ordena la disolución de la manifestación con fuerza, pero el ejército se niega a intervenir. En 1917, en ese mismo año, el 27 de febrero, el gobierno al completo dimite y Petrogrado, actual, en ese entonces era la actual capital de Rusia, queda bajo el mando revolucionario. La revolución en 1917, en febrero, ante el vacío creado tras la dimisión de la Duma, se forman dos poderes paralelos. Un comité provisional de la Duma, formado por liberales, y el otro grupo, los soviets de obreros y de soldados de Petrogrado, mencheviques y socialistas. Mantuvieron reuniones constantes para ponerse de acuerdo y qué era lo que iban a hacer, qué rumbo iba a tomar Rusia. El 2 de marzo, la Duma y los soviets llegan a un acuerdo para formar un gobierno provisional constituido por los liberales y presidido por el príncipe Kerensky. También conocido como Trotsky, quien estuvo en ese poder, llegando a su asesinato en México en 1940, tal y como lo había mencionado antes. 7 meses muy convulsos entre marzo y octubre que dio lugar a gobiernos débiles de corta duración. Sus objetivos eran la instauración de un régimen democrático, amnistía a los presos políticos, implantación de libertades políticas, continuar la guerra, convocar una asamblea constituyente. Sus cuestiones pendientes, y eran las que más llamaban la atención, eran las mejoras sociales,
reparto de tierra y autodeterminación de los pueblos no rusos. La paz entre todos, eso era lo que reinaba, es decir, el fin de la guerra. En toda Rusia se instauran dos poderes, un legal, que era el gobierno, y uno real, que eran los soviets. El legal, es decir, el gobierno, era muy criticado y sin fuerza, no tenía mayor injerencia en ese entonces. El real o soviets se aprovechaba del fracaso del gobierno a la hora de poner fin y a la escasez, y no así, por no dejar atrás a la guerra. Las deserciones en el ejército, la propaganda antibelicista de los bolcheviques y las presiones internas provocaron la caída de varios gobiernos que estuvieron vigentes por poco tiempo debido a las diferencias que habían entre diferentes grupos sociales y políticos. Por ejemplo, los dos poderes, el legal y el real. Consecuencias del surgimiento de la URSS, es decir, Unión Republicana Soviética Socialista. Se desarrolló aceleradamente la industria pesada, maquinaria, y se profesionalizó el ejército para defender su ideología socialista ante el capitalismo. La URSS se convirtió en una superpotencia. Su poderío y gran nacionalismo afianzó el comunismo y se logró reducir el analfabetismo, mejorar los índices de empleo y salud, exportar capitales y su ideología. La ideología comunista se expandió y el ejército influenció en países pobres como Cuba, China, Vietnam, Nicaragua y muchos países de Asia, África y Europa del Este. Veamos la tarea. Como primer punto de la tarea vamos a realizar un mapa de la antigua Unión Soviética y lo vamos a comparar con un mapa de la actual Rusia, identificando qué territorios surgen luego de la disolución de la Unión Soviética. Investigaremos el término bolchevique, su significado y su función durante la Revolución Rusa. Y también vamos a trabajar las páginas 154 y 155 de su libro. Fecha de entrega, día viernes 15 de mayo. Muchas gracias por su atención, jóvenes, que tengan un muy buen día. Espero su comunicación.